Hola, en este vídeo voy a explicar qué es eso que conocemos como el ego. La mente de la persona alberga el carácter, lo que comúnmente conocemos como la personalidad. Es fácil darse cuenta que hay diferentes personalidades en las diferentes personas. ¿Y qué son las diferentes personalidades? Son, podríamos decir, diferentes formas de reaccionar ante las circunstancias, las relaciones con las demás personas o de gestionar todo aquello que nos sucede a nivel interior, a nivel emocional. No gestiona igual una situación, por ejemplo, una persona que podríamos llamar tímida que una más atrevida. Podemos decir que ambas personas, ante una misma emoción o situación, tienen estrategias diferentes para hacerle frente. El carácter sería, pues, un conjunto de conocimientos, de estrategias, de aprendizaje, acerca de cómo es aconsejable responder y resolver las diferentes situaciones que se van dando en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando tengo una necesidad fisiológica como el hambre o el frío? ¿Qué hacer cuando me siento solo y deseo compañía? ¿Qué hacer si siento culpa y entiendo que he hecho algo que no va a ser aprobado por las demás personas? Etcétera. Estas estrategias se aprenden en los primeros años de la vida del ser humano, en los que el niño o la niña es muy permeable a todo lo que ocurre a su alrededor y tiene una gran necesidad de amor, de protección, de ser aceptado y formar parte de la familia y el grupo, y de ser valorado y aprender cómo proyectarse en la sociedad hacia el futuro. Aquí pues se forman las respuestas a estas situaciones que decíamos. Por ejemplo, cómo actuar si siento que necesito algo, si pedirlo de una o de otra forma determinada, o si intentar conseguirlo por mí mismo, o cómo reaccionar si las personas cercanas me piden cosas a mí, si ser obediente o si desobedecer para preservar mi espacio y mi tiempo, etc. Se dan un par de hechos importantes en la formación del carácter. Uno, que el niño o la niña no tiene criterio propio para saber qué está bien o qué está mal, y que por tanto está dispuesto a confiar para ello en los adultos que le rodean, y aprenderá las cosas tal cual le son enseñadas. Eso quiere decir que si el pequeño o la pequeña aprende, por ejemplo, que no debe molestar para pedir las cosas que necesita, es probable que al final acabe sintiendo que pedirlas está mal. No es algo que se frague en poco tiempo, pero si durante años de su infancia recibió ese mensaje, es probable que acabe creyéndolo firmemente. El segundo hecho importante es que el periodo de formación del carácter tiene su principal momento en los primeros años de vida, y que tras la adolescencia podríamos decir que ya está completamente formado y que es muy difícil que a partir de entonces cambie. ¿A qué nos lleva esto? A que en la edad adulta es muy probable que hayamos llegado aprendiendo estrategias poco útiles para relacionarnos, para manejarnos en la vida o para satisfacer nuestras necesidades, deseos o anhelos. Podríamos decir que todo ser humano aprendió algunas formas de hacer las cosas de una manera sana para él y para los que le rodean, y aprendió otras formas que no lo son tanto, pero que estas formas se mantienen rígidas e invariables a lo largo de los años, como si ya no fuese tiempo en la edad adulta de cuestionarse ciertas cosas que aprendí a fuego en mi niñez. Todo esto acaba configurando una especie de personaje que actuamos en la vida, como si se tratase de un personaje de una obra de teatro. Hay diversos. Uno puede ir de rebelde por la vida, o ser alguien muy volcado en ayudar a los demás, o ser muy sumiso, o perseguir sin descanso el éxito y ser competitivo, o ser muy duro e intentar quedar por encima de los demás siempre, entre otros. Este personaje puede tener utilidad en ciertas ocasiones, pero no perdamos de vista que cuando nuestro personaje se instala en la primera juventud, es un hecho que vamos a tener mucha dificultad a partir de entonces para salirnos de ese papel. Estaremos representando ese personaje, llevando esa máscara, como si de un personaje de teatro se tratase, y probablemente lo haremos en todos los ámbitos de nuestra vida, y durante toda la vida adulta. Esta máscara o personaje que se ha adueñado de nosotros es el ego. Tal como dicen las personas que han llegado a conocer en profundidad la naturaleza de la psique humana, el ego es el principal causante de nuestro sufrimiento. Si bien es cierto que la vida comporta inevitablemente situaciones de dolor o difíciles, no es tan cierto que el hecho de que suframos esté completamente determinado por estas circunstancias externas.
lo que más suele hacernos sufrir es precisamente no poder salirnos de este personaje, de esas estrategias anticuadas de respuesta, de ese ego en el cual nos encontramos atrapados, como si se tratase de una cárcel que nos acompaña allá donde vamos, porque se trata de una cárcel psicológica. Es tanto el miedo y tanta la dificultad para hacer las cosas de una manera diferente a como hemos aprendido, que muy raramente en nuestra vida somos capaces de salirnos de nuestro particular personaje y actuar de una forma más libre. Algunos ejemplos: si uno es muy sumiso, probablemente siempre lo será, en pareja, con la familia, en el trabajo, y le será muy difícil decir que no o hacer las cosas que necesita si éstas entran en conflicto con lo que le piden en su entorno. Si es una persona, por ejemplo, con mucho miedo al compromiso, es probable que esto le impida implicarse a todos los niveles, pero a la larga tendrá la sensación de que no vive ninguna cosa en su vida de una forma profunda. Otro ejemplo: si uno siente que la gente es agotadora o le da miedo y tiene mucha timidez o introversión, probablemente le ocurra que se retire en todas las relaciones que establece, pero al final se sentirá muy solo. El niño o niña que fuimos aprendió de unas circunstancias que vivió en las que era muy vulnerable y optó por la forma menos dolorosa de adaptarse, que fue su única opción para hacer frente a un mundo imperfecto, a un amor imperfecto, porque por mucho esfuerzo que pongan unos padres en el proceso de criar a sus hijos, es inevitable que no lleguen a todo, que las circunstancias familiares sean complejas o que el propio ego de los padres interfiera en su forma de criar y de dar amor a sus hijos. Pero eso es algo que ocurrió muchos años atrás y, sin embargo, el ego del adulto sigue ahí, con sus obsoletas formas de enfrentarse a los retos de la vida. El ego es algo así como una armadura que ya no es necesaria, que es un peso y un lastre, pero que la persona está tan acostumbrada a llevar que no sabe despojarse de ella, y además la ha llevado por tanto tiempo que se ha creído que es parte de su propia piel y que sin ella no puede sobrevivir. Pero es un gran impedimento para que la persona sea libre, para que se adapte con naturalidad a las situaciones cambiantes, para que pueda ser alguien más completo y sano, ya que se encuentra normalmente restringido a la pobreza de matices que ofrece su particular personaje egoico. Estar presos de nuestro ego es estar renunciando a gran parte de las capacidades que tenemos. El ego es, por ejemplo, para algunas personas, tener excesivo miedo, o bien para otras, estar insensibilizado y no sentir emociones. Puede ser también hacer las cosas de forma egoísta para algunas personas, o ser una persona estar excesivamente entregada a los demás, olvidándose de sí misma. Pero en definitiva es alejarnos de la salud psicológica, de una forma sabia de respuesta ante las circunstancias de cada momento de la vida. Al final, un ego muy rígido lleva a las personas a la insatisfacción con sus vidas, a la falta de sentido, a la tristeza, a las adicciones como forma de tapar el malestar o a trastornos como la ansiedad o la depresión. Y es por esta especie de estado de rigidez mental, de no poder ver más allá, de no saber abandonar nuestro personaje cuando sería lo más apropiado. Parecería que en cierta manera nos pasamos la vida medio dormidos, sin poder ver claramente qué es lo que nos haría más bien a nosotros y a los que nos rodean, porque estamos en una especie de ceguera, o en una especie de sueño aún estando despiertos, atemorizados por los fantasmas de un pasado que probablemente no se repita. Decía Gurdjieff: usted está dormido, no sabe quién es porque no se conoce a sí mismo. Hoy es una persona, mañana es otra. Usted no hace las cosas lo hacen a usted. Así que me atrevería a decirle que si no se toma en serio lo que le digo, si no asume un trabajo sobre sí mismo como lo más importante que haga en su vida, se irá durmiendo hasta el día de su muerte. Esta frase puede ser dura, pero refleja la verdad que si no ponemos atención a cuando nuestro ego nos posee, podemos pasarnos la vida viviendo de una forma pobre y limitada. El trabajo de crecimiento personal busca, a través de la psicoterapia o de otras formas, que la persona pueda conocerse mejor, que se dé cuenta de cómo es su ego, de cuánto lo está o la está limitando y de cuánto ha sufrido hasta el momento por su culpa. Poco a poco el camino del crecimiento personal lleva a la persona a cuestionar este ego, a poco ir soltando partes de esta armadura y atreverse a enfrentarse a la vida con nuevas estrategias y movimientos más libres.
poco a poco se irá dando cuenta de todo el potencial que tiene de satisfacción, de amor hacia uno mismo y hacia los demás, y irá convirtiéndose en una persona más completa, más plena, dejando poco a poco el personaje que lo asfixiaba desde toda la vida. Es un camino que vale mucho la pena recorrer, ya que de no hacerlo, el precio a pagar es alto. Es mucho lo que podemos perdernos, y viviríamos una vida pobre, limitada, confinada a la reducida experiencia vital a la que nos condena nuestro ego. Nuestra cárcel mental, construida a base de miedos, a base de culpa y vergüenza, pero que carecen de un motivo real en el momento presente. El trabajo con el ego es básicamente el trabajo del autoconocimiento. Personalmente recomiendo el uso del sistema de descripción de la personalidad conocido como eneagrama, del cual hablo en otros vídeos. El eneagrama describe las 9 formas que puede adoptar el ego humano y es una gran guía en el proceso de identificar cuál es nuestra particular cárcel mental, como parte imprescindible del largo pero necesario proceso de aflojar nuestra armadura psicológica y de crecer como personas.